Buenas, mi nombre es Ernelis Chamorro y el día de hoy junto con mi grupo que está conformado por Valerie Castro, Sheila Hernández, Lilian Pérez y mi persona le venimos a hacer la presentación sobre farmacoterapia de inflamación, fiebre y dolor. Vamos a comenzar con lo que es la definición general sobre lo que es inflamación, dolor y fiebre. Y vamos a agregar un nuevo concepto, las cuales van a estar relacionadas pues con lo que son los factores anteriormente activados, que son los antiinflamatorios no esteroides. Entonces comenzamos con la introducción, donde encontramos de que el organismo posee diferentes tipos de mecanismos, los cuales se van a activar cuando hay un agente el cual va a causar lesión, infección o alguna agresión externa, la cual puede incurrir directamente al organismo. El cuerpo por sí mismo va a producir una respuesta donde las más importantes o por lo menos las más comunes van a ser la inflamación, el dolor y la fiebre. Estas respuestas van a ayudar a proteger el cuerpo y a favorecer lo que es la recuperación del tejido dañado, pero estas a largo plazo o cuando son activadas de forma excesiva pueden causar malestar, daño tisular, y ahí es donde entramos a lo que es la definición de lo que son los antiinflamatorios no esteroides, los cuales van a ser medicamentos utilizados para controlar o evitar lo que es la activación de estos factores antes mencionados. Cuando entramos específicamente a la definición de inflamación, encontramos de que esta es una respuesta biológica protectora del organismo, la cual va a ser activada frente a infecciones, traumatismos, a, a lo que es la irritación tisular o las afectaciones por sustancias químicas. El objetivo general de la inflamación va a ser o uno, eliminar el agente dañino. Cuando no se puede eliminar el agente dañino, pasa lo que es limitar el daño o iniciar la reparación directamente del tejido afectado. Y vamos a encontrar de que esta es una respuesta vascular y celular mediada por sustancias químicas. La parte de que es una respuesta vascular y celular es bastante importante, ya que la inflamación nosotros la vamos a clasificar tanto en signos como en fases. Y esta está muy relacionada a que son respuestas vasculares donde se va a enlazar lo que son los distintos signos de lo que es la inflamación. Ahora sí, hablando sobre los signos clásicos de la inflamación, encontramos de que esta se va a clasificar en 5, donde encontramos el rubor, calor, dolor, tumor y pérdida de función. Cuando hablamos sobre rubor, es el enrojecimiento causado por la vasodilatación. Estos signos los vamos a encontrar pues dependiendo o según el avance de lo que es la inflamación. Cuando hablamos sobre el calor, va a ser el aumento del flujo sanguíneo local, el dolor es la estimulación de terminaciones nerviosas, tumor, acumulación de líquido y edema, que es pues como que el signo más evidente y la cual la podemos notar por medio del tacto a la hora de nosotros hacer reevaluación física. Y encontramos lo que es la pérdida de la función, que es la disminución de la capacidad funcional del tejido afectado, directamente relacionado a lo que son los signos anteriores. Cuando hablamos sobre las fases de la inflamación, vamos a ver de que esta se va a clasificar en 3 fases: la fase vascular, la fase celular y la fase de reparación. En la fase vascular vamos a encontrar los signos que va a ser la vasodilatación y vamos a encontrar un aumento de permeabilidad capilar, donde este va a facilitar lo que es la salida del plasma hacia los tejidos. Después de esta fase encontramos la fase celular, donde ya después de la salida del plasma hacia los tejidos y ya pues esta parte activada, nos encontramos con la migración de los leucocitos. También vamos a encontrar procesos de fagocitosis y la liberación de mediadores químicos, para así dar paso a lo que es la fase de reparación, donde ya después de este vamos a encontrar que se va a ver lo que es la eliminación de residuos y la regeneración tisular. Y por último, lo que es la cicatrización, pues si se llevó bien el proceso de lo que es la inflamación,
Por lo tanto, podemos notar lo que es la relación entre los signos y las fases, ya que dependiendo de las fases vamos a determinar o vamos a notar ciertos signos de lo que es la inflamación. En esta vamos a encontrar diferentes mediadores químicos cuando hablábamos sobre las fases de la inflamación. En esta vamos a encontrar lo que son las prostaglandinas, las cuales van a producir dolor y fiebre, pero estas a su vez van a favorecer lo que es la vasodilatación. Después también vamos a encontrar lo que es la histamina, la cual va a aumentar la permeabilidad vascular y va a producir el edema. La bradicinina, que va a generar dolor y a su vez produce vasodilatación. Y vamos a encontrar los leucotrienos, que participan en quimiotaxis e inflamación, que quimiotaxis básicamente pues va a ser la concentración de lo que son las diferentes células que vamos a encontrar como tal en este proceso, y las citocinas que van a coordinar las respuestas inmunes. Y ahí podemos ver que mediante los mediadores químicos se van a desenlazar lo que son las diferentes fases pues, de lo que es la inflamación. Ahora entramos al siguiente signo, que va a ser el dolor, la cual va a ser una experiencia meramente sensorial y emocional, ya que esta la podemos encontrar en distintas fases o no va a ser igual de paciente a paciente. Por lo tanto, va a ser sensorial y emocional desagradable asociado a lo que es al daño tisular real o potencial. La función específica del dolor va a ser de que más que todo como una señal de alarma de que algo en el cuerpo no está bien, y va a su vez también va a proteger al organismo de lesiones mayores, ya que este signo de alarma nos lleva a la prevención como tal. La producción del dolor, el daño tisular, va a liberar mediadores químicos que estimulan nociceptores. Entonces encontramos diferentes tipos de dolor: el dolor agudo, el dolor crónico, el dolor somático, el dolor visceral y el dolor neuropático. Cuando hablamos del dolor agudo, se va a relacionar con un dolor rápido y de corta duración, la cual se va a presentar durante una lesión reciente. Después, cuando hablamos del dolor crónico, este va a ser un dolor persistente y va a tener una duración mayor a 3 meses. Cuando hablamos sobre dolor somático, va a hablar sobre el origen como tal del dolor. En el caso del somático, encontramos de que va a ser originado en la piel, en los músculos o en los huesos. Ya cuando hablamos del dolor visceral, vamos a encontrar de que este va a estar ubicado en lo que son los órganos internos, y también encontramos lo que es el dolor neuropático, que va a ser producido pues, por lo que son las lesiones nerviosas. Después, cuando hablamos sobre la fiebre, esta va a ser la elevación regulada de la temperatura corporal, la cual va a estar regulada pues por lo que son diferentes tipos de valores, y la fiebre va a ser cuando estos valores pues son excedidos. Los valores normales como tal de la temperatura corporal son entre 36,5 centígrados a 37,5. La causa principal, pues esta puede ser causada por diferentes factores, pero la principal puede ser por lo que son la presencia de pirógenos, que son las bacterias, virus o las sustancias inflamatorias. Como tal, el mecanismo de la fiebre, encontramos de que los pirógenos anteriormente nombrados van a estimular lo que son las células inmunes. Por mediante de estas se va a estimular lo que son la liberación de las citocinas inflamatorias, las cuales van a aumentar la síntesis de prostaglandinas E2, y el hipotálamo, por consecuencia a esto, va a elevar la temperatura corporal. Entonces, la elevación de la temperatura corporal va a ayudar a lo que es a combatir los microorganismos, ya que estos funcionan pues dentro de cierta temperatura o dentro de cierto ambiente, donde la elevación de esta temperatura pues va a ayudar a que estos pues dejen de atacar directamente pues al tejido, al, a, directamente al individuo.
Ya cuando hablamos sobre la introducción de los antiinflamatorios no esteroides, encontramos de que son fármacos utilizados para disminuir las respuestas anteriormente mencionadas. Entonces, estas nos ayudan a disminuir la inflamación, a reducir el dolor y a bajar la fiebre, ya que los microorganismos, pues, nos ayuda a combatir los microorganismos ya que estos están acostumbrados a altas temperaturas, pero nosotros tampoco como individuos. Entonces necesitamos bajar esa temperatura. Entonces, las características principales de los antiinflamatorios no esteroides van a ser que no son derivados de los esteroides, evidentemente, y son ampliamente usados en lo que es la medicina y la odontología. El mecanismo de acción de estos va a ser de que inhiben la enzima ciclooxigenasa, la cual esta es la encargada de formar las prostaglandinas. Entonces, la consecuencia como tal de esta inhibición va a causar pues el descenso de cada una de estas respuestas naturales que se dieron en el cuerpo. Ahí encontramos diferentes tipos de enzimas, donde encontramos el COX-1, el cual es una enzima constituida presente normalmente en el organismo. Entonces, las funciones principales va a ser la protección de la mucosa gástrica, se va a encargar de la función plaquetaria y esta es una de ellas de las encargadas del mantenimiento del flujo renal. Entonces, la importancia clínica como tal, cuando hacemos la inhibición del COX-1, esta puede producir gastritis, úlceras y sangrado gastrointestinal. Después entramos a lo que es el COX-2, la cual también se relaciona como una enzima inducible durante procesos inflamatorios. Las funciones principales es que estas participan en la inflamación, el dolor y la fiebre. Entonces, los inhibidores selectivos de COX producen menos daños gástricos, pero nos van a ayudar al descenso de lo que son pues los diferentes tipos, las diferentes reacciones que mencionamos anteriormente, que es la inflamación, el dolor y la fiebre. Por lo tanto, estos van a interferir directamente pues con lo que es la enzima COX-2. Entonces, ejemplos de estos que podemos encontrar, medicamentos que nosotros conocemos, es el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, el ketorolaco y la aspirina. Y los usos principales pues pueden variar referente al tipo de acción que nosotros queramos utilizar. Por lo menos el ibuprofeno nos ayuda con el dolor y la fiebre, el naproxeno con la inflamación, el ketorolaco con el dolor intenso. Y esto nos ayuda pues en referencia a lo que es el control de las respuestas naturales que encontramos en el cuerpo con respecto a diferentes tipos de daños. Entonces, pero a su vez, estos también tienen efectos adversos. Estos efectos adversos están relacionados pues con lo que son la inhibición de las diferentes enzimas que ya mencionamos anteriormente, donde encontramos referente a efectos gastrointestinales como lo es la gastritis, las náuseas y las úlceras. También podemos encontrar lo que son los renales, que va a ser la disminución del flujo renal, los hematológicos, alteración de agregación plaquetaria y cardiovascular, donde vamos a encontrar riesgos trombóticos en algunos de estos, pero tienen que ser escogidos selectivamente, no en todos, pues puede ser este tipo de respuestas adversas. Este nos ayuda principalmente y de manera muy variable en lo que es el uso odontológico, ya que estas son muy utilizados pues, para lo que es el control del dolor. Y es algo que nosotros como profesionales dentro de la odontología, el cual intentamos evitar, pues para un mayor sostenimiento como tal del paciente. Entonces, esto nos va a ayudar mucho con lo que es el control del dolor dental, la inflamación postoperatoria, las extracciones dentales, las cirugías orales y los procesos inflamatorios pulpares y periodontales. Bueno, voy a estar hablando sobre los AINES. Los AINES, también llamados antiinflamatorios no esteroideos, son medicamentos utilizados principalmente en la práctica clínica para tratar
fiebre, dolor e inflamación. Y estos reciben el nombre de no esteroideos para ser diferenciados de los corticosteroides, ya que ambos tienen efecto antiinflamatorio, pero diferente mecanismo de acción. Los AINES son utilizados en la pediatría, en la geriatría, en odontología y la medicina debido a su efectividad. Y entre los AINES más frecuentes vamos a encontrar el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, que son medicamentos que muy probablemente todos alguna vez hemos ingerido, por lo tanto se entiende por qué es el medicamento más prescrito actualmente. El mecanismo de acción de los AINES. El mecanismo de acción de los AINES se basa principalmente en la inhibición de la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa es una enzima que se encarga de producir prostaglandinas a partir del ácido araquidónico. Las prostaglandinas son aquellas sustancias que va a producir dolor, inflamación y fiebre. Cuando se inhibe esta enzima, entonces disminuyen los niveles de prostaglandina, por ende se reduce el dolor, la inflamación y la fiebre. Y estas tienen unas isoenzimas, que son la COX-1 y la COX-2. La COX-1 participa en funciones fisiológicas normales del cuerpo, como son la protección de la mucosa gástrica, el flujo sanguíneo renal y la agregación plaquetaria. Y luego tenemos la COX-2, que activa principalmente durante procesos inflamatorios y produce prostaglandinas que están relacionadas con el dolor, la inflamación y la fiebre. Los efectos farmacológicos nos ayudan a entender por qué se utilizan tanto en la práctica clínica, y entre estos efectos tenemos el analgésico, el antiinflamatorio y antipirético. El analgésico básicamente ayuda a reducir el dolor, pero dolores de leve a moderado, por lo tanto se utiliza en medicina general y en la práctica odontológica, y estos ayudan a disminuir dolores como el muscular, el dental y las cefaleas. Por otro lado, tenemos el efecto antiinflamatorio, que es aquel que tiene que ver con la reducción de las prostaglandinas para de esta manera reducir edemas, enrojecimiento y sensibilidad junto con la inflamación articular. Por esto mismo es muy utilizado en enfermedades que tienen que ver con el sistema musculoesquelético. Y los antipiréticos, que actúan directamente en el hipotálamo, de esta manera se reduce la temperatura y se disminuyen procesos febriles. Los AINES tienen una amplia variedad de aplicaciones clínicas debido a sus tres efectos farmacológicos, que son el analgésico, el antipirético y el antiinflamatorio. Entre estas encontramos aplicaciones clínicas para trastornos musculoesqueléticos. Los AINES ayudan a promover la movilidad del paciente y además de esto disminuir la rigidez y el dolor articular en enfermedades crónicas tales como la artritis reumatoide y la osteoartritis. Además de esto, también tiene implicaciones en el dolor agudo, ya que ayuda a disminuir el dolor postoperatorio, el dolor dental, el traumatismo y la cefalea. Además de esto, también tiene aplicaciones en la ginecología, ya que ayuda a disminuir el dolor de la menstruación, que es básicamente la dismenorrea, ya que este inhibe la producción de prostaglandinas, que son las responsables del dolor durante el ciclo menstrual. Además de esto, tiene otras indicaciones como lo son la fiebre, la gota aguda. La gota aguda es básicamente un tratamiento que se utiliza para disminuir el dolor progresivamente y para disminuir también el dolor articular. También ayuda a disminuir la migraña, la inflamación postquirúrgica y el dolor postquirúrgico. Los efectos adversos gastrointestinales son probablemente los más frecuentes y los más importantes en cuanto al uso de las AINES. Y estos ocurren principalmente porque este medicamento, como ya sabemos, va a disminuir la producción de la enzima COX-1, que a su vez disminuye la producción de las prostaglandinas, que son las encargadas de proteger el revestimiento gástrico. Cuando se disminuye la producción de prostaglandinas, además del debilitamiento de la membrana gástrica, también se van a producir diversos efectos adversos debido a que la prostaglandina es la encargada de mantener el flujo sanguíneo en el sistema gastrointestinal y también son las encargadas de producir bicarbonato y moco, que van a proteger el estómago
la membrana del estómago de sus ácidos gástricos. Cuando esto sucede, la barrera del estómago se va a debilitar y se van a producir distintos efectos adversos, como por ejemplo la gastritis y las náuseas. Y en casos más severos se pueden dar incluso úlceras gástricas, que combinado con otros tipos de factores que van a ser predisponentes, se va a hacer aún peor, como por ejemplo em, la ingesta de alcohol, el uso de corticoides o de anticoagulantes. Efectos renales y cardiovasculares. En cuanto a los efectos adversos renales, las prostaglandinas normalmente ayudan a conducir el flujo sanguíneo hacia el riñón, pero cuando se utilizan AINES, como ya sabemos, se inhibe la producción de prostaglandinas, es decir, que no llega un flujo adecuado al riñón. Y en estos casos pueden haber consecuencias tales como la retención de sodio, la retención de agua y edema. Pero en condiciones más severas se puede dar insuficiencia renal aguda o deterioro de la función renal, especialmente en personas que ya tenían enfermedades asociadas al riñón anteriormente. Y en cuanto a los efectos adversos cardiovasculares, tenemos que los AINES en algunas situaciones aumentan la presión arterial y cuando esta presión arterial aumenta se produce un desequilibrio vascular que va a conducir a hipertensión arterial, a retención hídrica y otra serie de consecuencias. Pero en condiciones más severas se va a producir un mayor riesgo de eventos trombóticos, como lo son el infarto agudo al miocardio, y además de esto, un accidente cerebrovascular. Y este nivel de riesgo se hace mayor cuando la persona está ya en una edad geriátrica y tiene enfermedades cardiovasculares presentadas con anterioridad. También existen interacciones farmacológicas que producen la disminución del efecto de las AINES. Por eso es importante revisar si el paciente consume otros medicamentos con anterioridad antes de recetar una AINES. Una de las interacciones farmacológicas son con anticoagulantes, como por ejemplo la warfarina, que va a aumentar el riesgo de sangrado, especialmente a nivel gastrointestinal, y se va a producir un sangrado prolongado. También con los corticoides, que van a incrementar el riesgo de úlceras y hemorragia gastrointestinal. Estos también favorecen la irritación a nivel del sistema gastrointestinal. Los hipertensivos, que son conocidos por hacer retención de agua y sodio, y estos van a disminuir el efecto terapéutico. Y el alcohol, que va a aumentar la irritación gástrica y va a reducir el efecto terapéutico de las AINES. Las AINES también se emplean en pacientes geriátricos y en pacientes pediátricos. En pacientes pediátricos, la AINE más utilizada es el ibuprofeno, y estos se emplean principalmente para reducir la fiebre y el dolor y los procesos inflamatorios. Y entre sus ventajas está que es bien tolerada y tiene eficacia analgésica. Pero en el caso de los adultos mayores, las AINES es necesario que se tenga una mayor regulación del consumo de estas, ya que con el consumo de otros medicamentos o incluso con enfermedades tratadas con anterioridad o no tratadas, se puede producir un efecto adverso, como por ejemplo el riesgo de sangrado gastrointestinal, una úlcera péptica, hipertensión y eventos cardiovasculares. Antes de hablar de cada medicamento en específico, es importante que entendamos que dentro de los antiinflamatorios no esteroideos existen lo que vendrían a ser varios grupos farmacológicos. Entonces, aunque todos comparten como tal lo que vendría a ser efectos analgésicos y antipiréticos, no todos funcionan exactamente igual. Algunos tienen mayor efecto inflamatorio, otros duran más tiempo en el organismo y otros tienen menos efectos adversos. Como tal, en esta parte vamos a enfocarnos en 4 grupos principales, lo que vendría a ser el ácido acetil salicílico y otros salicilatos, el paracetamol, los derivados del ácido acético y los derivados del ácido propiónico.
Entonces, en la imagen que estamos observando en la derecha, podemos mirar lo que vendría a ser el mecanismo general, el cual todo comienza con lo que vendrían a ser los fosfolípidos de la membrana celular, los cuales producen ácido araquidónico. Luego, mediante las enzimas COX, estas forman prostaglandinas y tromboxanos, sustancias relacionadas con inflamación, dolor y fiebre. Y como tal, los inflamatorios no esteroideos actúan precisamente bloqueando estas enzimas, disminuyendo así lo que vendría a ser la producción de estas sustancias inflamatorias. Aquí vamos a hablar de lo que vendría a ser el ácido acetil salicílico, el cual es más conocido como aspirín y pertenece al grupo de los salicilatos. Este medicamento es uno de los antiinflamatorios no esteroideos más conocidos y utilizados, y lo importante de este fármaco va a ser como tal su mecanismo de acción. El aspirín como tal inhibe de manera reversible la enzima ciclooxigenasa o COX, y esto va a significar básicamente que bloquea la formación de prostaglandinas y tromboxanos a partir del ácido araquidónico, como pudimos observar en el esquema anterior. Entonces, las prostaglandinas como tal están relacionadas con procesos como el dolor, la inflamación y la fiebre, y es por esto que al disminuirlas el medicamento produce efecto analgésico, antipirético y antiinflamatorio, además de que también disminuye los tromboxanos que participan en lo que vendría a ser la agregación plaquetaria. Por eso, el ácido acetil salicílico también tiene como tal un efecto antiagregante, es decir, ayuda a prevenir la formación de trombos, y esa es una característica que lo diferencia de muchos otros antiinflamatorios no esteroideos. En esta diapositiva podemos ver con más detalle lo que vendría a ser el mecanismo de acción del aspirín. Como tal, el ácido acetil salicílico actúa inhibiendo de forma irreversible las enzimas COX-1 y COX-2, y como tal se dice que es irreversible porque la enzima queda inactiva durante toda la vida de la plaqueta. ¿Y qué pasa? Al bloquear estas enzimas, disminuye lo que vendría a ser la producción de prostaglandinas, que son las responsables del dolor, la inflamación y la fiebre. Es por esto que el aspirín tiene efecto antiinflamatorio, analgésico y antipirético, además de que también disminuye lo que vendría a ser la producción de tromboxano A2, el cual participa en la agregación plaquetaria, y como consecuencia las plaquetas no pueden agregarse fácilmente, disminuyendo el riesgo de formación de trombos. Es por esta razón que el ácido acetil salicílico también se utiliza en dosis bajas para prevenir precisamente eventos cardiovasculares como el infarto agudo de miocardio o los accidentes cerebrovasculares. Como podemos observar en la imagen, el medicamento bloquea la acción de la COX y reduce la formación de estas sustancias inflamatorias. Miremos los principales usos terapéuticos del ácido acetil salicílico. Primero, como tal, este se utiliza mucho en el manejo del dolor leve a moderado, por ejemplo, en cefaleas, dolor muscular y dolor dental debido a su efecto analgésico. También tiene un efecto antipirético, es decir, ayuda a disminuir la fiebre porque reduce la producción de prostaglandinas a nivel del hipotálamo, que es el centro regulador de la temperatura corporal. Pero ¿qué pasa? Uno de sus usos más importantes es la prevención de trombosis, debido a que en dosis bajas, como tal, la aspirina actúa como antiagregante plaquetario. Esto significa que evita que las plaquetas se agrupen y formen coágulos dentro de los vasos sanguíneos. Es por esto que se utiliza para prevenir infartos agudos de miocardio, accidentes cerebrovasculares y otros eventos tromboembólicos. Sin embargo, aunque tiene beneficios cardiovasculares importantes, también puede aumentar el riesgo de sangrado y producir irritación gástrica, especialmente cuando se usa por tiempos prolongados. Además de sus efectos terapéuticos, el ácido acetil salicílico también puede producir varios efectos adversos importantes. Los más frecuentes son los gastrointestinales, como gastritis, úlceras y hemorragia digestiva, los cuales ocurren porque al inhibir la COX-1 disminuye las prostaglandinas, que normalmente protegen la mucosa gástrica. También, como tal, otro de los efectos adversos es que puede producir efectos hematológicos, principalmente sangrado prolongado, debido a la acción antiagregante sobre las plaquetas. Es por esto también que se debe tener mucho cuidado en pacientes con trastornos hemorrágicos o antes de procedimientos quirúrgicos. Otro efecto importante es el síndrome de Reye,
que es una complicación grave asociada al uso de aspirina en niños con infecciones virales. Este síndrome como tal puede producir daño hepático y encefalopatía. Por eso el ácido acetilsalicílico está contraindicado en niños con cuadros virales. Y por último, en la parte inferior también observamos algunas contraindicaciones importantes como úlcera péptica activa, trastornos hemorrágicos, hipersensibilidad a salicilatos y pacientes pediátricos con infecciones virales. Ahora pasamos al paracetamol, también conocido como acetaminofén. Aunque muchas veces se agrupa junto a los antiinflamatorios no esteroideos, realmente tiene características un poco diferentes porque su acción antiinflamatoria es muy baja. Como tal, su mecanismo de acción ocurre principalmente en el sistema nervioso central, donde vive la síntesis de prostaglandinas. ¿Qué pasa? Al disminuir estas sustancias, el medicamento como tal ayuda a reducir el dolor y la fiebre. Es por esto que sus principales efectos farmacológicos son el efecto analgésico y antipirético. Es decir, se utiliza mucho para aliviar dolores leves o moderados y para controlar la fiebre. Sin embargo, a diferencia de otros antiinflamatorios no esteroideos, tiene una escasa acción antiinflamatoria, por lo que no es el mejor medicamento cuando el objetivo principal es disminuir la inflamación. En cuanto a las ventajas, en primer lugar tenemos que produce menor irritación gástrica, a diferencia de muchos antiinflamatorios no esteroideos. Este como tal no va a afectar de manera importante la mucosa del estómago, por lo que el riesgo de gastritis o úlceras es mucho menor. Por otro lado, se considera un medicamento muy seguro en pediatría. De hecho, es uno de los antipiréticos más usados en niños para lo que vendría a ser el manejo de fiebre, precisamente por su buen perfil de seguridad. Y adicionalmente, algo importante es que no altera significativamente la coagulación, es decir, no tiene el mismo efecto antiagregante que medicamentos como la aspirina, por lo que el riesgo de sangrado va a ser mucho menor. Entonces, en general, el paracetamol se prefiere mucho cuando se busca controlar lo que vendría a ser dolor y fiebre con menos efectos gastrointestinales y menor riesgo hemorrágico. Ahora hablando de lo que vendría a ser los usos terapéuticos del paracetamol, sabemos que este medicamento se utiliza principalmente para controlar la fiebre y aliviar dolores de leves a moderados. Este como tal es muy frecuente utilizarlo en casos de cefalea, dolor dental, malestar asociado al resfriado común y diferentes tipos de dolor cotidiano, precisamente por su seguridad y buena tolerancia. Este suele ser uno de los primeros medicamentos indicados en estos casos. Sin embargo, aunque es bastante seguro en dosis adecuadas, también es importante hablar de lo que vendría a ser su principal efecto tóxico, que es la hepatotoxicidad. Cuando el paracetamol se consume en sobredosis, puede producir necrosis hepática grave, es decir, daño severo en las células del hígado. Por eso vemos en la diapositiva que el paracetamol en sobredosis se relaciona directamente con el daño hepático, además de que existen ciertos factores que aumentan el riesgo de toxicidad como el alcoholismo, las enfermedades hepáticas y el uso prolongado de dosis altas. Entonces, aunque es un medicamento muy utilizado y generalmente seguro, debe administrarse con cuidado para evitar complicaciones hepáticas importantes. Continuando con los antiinflamatorios no esteroideos, ahora tenemos los derivados del ácido acético, que son medicamentos con una acción antiinflamatoria y analgésica bastante potente. Estos como tal se utilizan principalmente en dolores moderados a intensos y en enfermedades inflamatorias, especialmente cuando se necesita un efecto más fuerte que otros analgésicos comunes. Dentro de este grupo, como tal, encontramos medicamentos como el diclofenaco, el ketorolac y la indometacina. Por ejemplo, el diclofenaco es muy utilizado en dolores musculares y articulares. El ketorolac se usa mucho en dolor agudo y postoperatorio y la indometacina tiene bastante utilidad en enfermedades inflamatorias como la gota aguda. En cuanto a sus características principales, destacan por tener una potente acción antiinflamatoria y un efecto analgésico importante. Por eso son tan frecuentes en el manejo del dolor agudo. Sin embargo, precisamente por esa potencia, también suelen presentar más efectos adversos gastrointestinales y renales en comparación con otros medicamentos. Ahora viendo los usos terapéuticos de cada uno de estos medicamentos, podemos notar que aunque pertenecen al mismo grupo, cada uno tiene aplicaciones clínicas más específicas. Empezando por el diclofenaco, este se utiliza muchísimo en dolor musculoesquelético, artritis y dolor postoperatorio.
porque combina un buen efecto analgésico con una acción antiinflamatoria bastante potente. Por otro lado, el ketorolaco se reserva más para dolores agudos intensos, especialmente en el manejo postquirúrgico, y de hecho muchas veces se utilizan cuando se necesita un efecto analgésico fuerte por periodos cortos. Y finalmente tenemos la indometacina, que destaca especialmente por el tratamiento de la gota aguda y también en enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide. Entonces, aunque todos son derivados del ácido acético, cada uno tiene indicaciones particulares dependiendo de la intensidad del dolor y del tipo de proceso inflamatorio que presente el paciente. Continuando con lo que vendría a ser los efectos adversos, en primer lugar tenemos los efectos gastrointestinales, que son los más frecuentes y entre ellos encontramos gastritis, úlceras y hemorragia digestiva. Esto ocurre porque al inhibir la COX también disminuyen las prostaglandinas que protegen la mucosa gástrica. Además, pueden producir también efectos renales como retención de líquidos y disminución de la función renal, especialmente en pacientes con enfermedad renal previa o en adultos mayores. Y en el caso específico de la indometacina, también pueden aparecer efectos neurológicos como cefalea, mareo e incluso confusión. Por esta razón, aunque son medicamentos muy útiles para controlar el dolor o la inflamación, se recomienda utilizarlos con precaución y preferiblemente por periodos cortos para disminuir el riesgo de complicaciones. Por último, tenemos los derivados del ácido propiónico, que son probablemente uno de los antiinflamatorios no esteroideos más utilizados en la práctica clínica debido a que tienen muy buena eficacia y al mismo tiempo una mejor tolerancia en comparación con otros antiinflamatorios. Dentro de este grupo destacan principalmente lo que vendría a ser el ibuprofeno y el naproxeno. Una de sus características más importantes es que producen menos irritación gastrointestinal que otros antiinflamatorios no esteroideos más potentes. Por eso son tan usados tanto en adultos como en niños, especialmente el ibuprofeno. Además, estos son bastante eficaces para controlar el dolor y fiebre, por ejemplo, en cefaleas, dolor muscular, dolor dental o procesos gripales. Y justamente por su buen balance entre eficacia y seguridad, tienen un amplio uso clínico y son de los medicamentos más formulados y utilizados en la vida diaria. Hablando de lo que vendría a ser el mecanismo de acción, primero en la parte superior vemos los fosfolípidos de la membrana celular, los cuales mediante la acción de la enzima fosfolipasa A2 liberan el ácido araquidónico, que es el precursor principal de las prostaglandinas inflamatorias. A partir de aquí, el ácido araquidónico puede seguir dos vías importantes. La primera es la COX-1, que aparece aquí como constitutiva, y esta básicamente cumple funciones normales y protectoras del organismo, especialmente en el estómago, intestino, riñón y plaquetas. Por eso, cuando los antiinflamatorios no esteroideos inhiben la COX-1, pueden aparecer efectos adversos gastrointestinales y renales. Entonces, la segunda vía vendría a ser la COX-2, que vemos aquí como regulada. Esta básicamente se activa durante procesos inflamatorios por estímulos como endotoxinas, citocinas y metógenos, y es la responsable de producir prostaglandinas relacionadas con inflamación, dolor y fiebre. En la parte central vemos los AINES, que estos actúan inhibiendo estas enzimas ciclooxigenasas y al bloquearlas disminuye la producción de prostaglandinas inflamatorias y por eso se reducen síntomas como el dolor, la fiebre y la inflamación. También observamos los medicamentos selectivos de COX-2 como celecoxib y etoricoxib, que actúan principalmente sobre la COX-2 buscando mantener el efecto antiinflamatorio pero con menor daño sobre la mucosa oral, gástrica, perdón. Entonces, en cuanto a los usos terapéuticos, tenemos que está indicada para fiebre, dolor muscular, cefalea, dismenorrea, dolor dental procesos inflamatorios leves. En cuanto a las ventajas y efectos adversos derivados del ácido propiónico, especialmente del ibuprofeno y el naproxeno, que son dos de los antiinflamatorios más utilizados en la práctica clínica, comenzando con lo que vendría a ser el ibuprofeno. Una de sus mayores ventajas es que se considera seguro en niños cuando se utiliza en las dosis adecuadas. Por eso es uno de los medicamentos más usados como antipirético para controlar la fiebre. Además, este tiene buena tolerancia gastrointestinal en comparación con otros antiinflamatorios no esteroideos más potentes, lo que hace que sea ampliamente utilizado para dolor leve a moderado, cefalea, dolor muscular y dolor dental. Por otro lado, el naproxeno
se caracteriza por tener una mayor duración de acción. Esto significa que su efecto dura más tiempo en el organismo y por lo tanto necesita administrarse con menos frecuencia, lo que mejora la comunidad del paciente. También podemos observar que ambos medicamentos como tal tienen buena eficacia analgésica y antiinflamatoria, además de un perfil de tolerabilidad relativamente favorable. Sin embargo, aunque son medicamentos bastante seguros, también pueden producir efectos adversos. Entre los efectos gastrointestinales encontramos náuseas, gastritis y dolor abdominal. Esto ocurre porque al inhibir la COX-1 disminuyen las prostaglandinas que producen la mucosa gástrica. A nivel renal, pueden provocar retención de sodio y disminución de la función renal, especialmente en adultos mayores o en pacientes con enfermedad renal previa. Es por esta razón que, aunque son medicamentos de uso muy frecuente y con muy buen perfil de seguridad, deben utilizarse con precaución y evitando tratamientos prolongados sin supervisión médica. Bueno, yo les estaré hablando acerca de los fenamatos, Oxicam y el NSAID como tal. Esto seleccionado con lo que vendría siendo el COT. Tenemos en cuenta que estos son antiinflamatorios no esteroides como tal, que lo que vendría siendo el NSAID, que estos son medicamentos utilizados principalmente para la disminución de la inflamación, para la fiebre y la disminución del dolor. Son muy importantes ya que estas actúan como lo que vendrían siendo o inhibiendo la enzima que en este caso es ciclooxigenasa como tal, es decir, el COT está pues responsable del proceso de la prostaglandina. Tenemos en cuenta que este proceso que vendría siendo pues, la prostaglandina participa principalmente en el proceso de la inflamación, el dolor, la fiebre, las alteraciones gástricas e inclusive puede llegar a afectar de forma significativa a la zona renal. Tenemos el mecanismo de acción de los NSAID. Tenemos en cuenta que estos casos son fosfolípidos, que estos se encargan pues, de la membrana celular liberada por ácido araquinótico, como tal, que posteriormente este se transforma a lo que vendría siendo el COT para procesar la prostaglandina. Aquí tenemos una imagen en donde podemos observar este cambio de ácido, en este caso araquidónico como tal, a el proceso obviamente de la transformación del COT a la prostaglandina como tal. Que obviamente esto, en el caso pues, de inhibirlo, vamos a disminuir la inflamación, el dolor y la fiebre parecida que puede llegar a tener el paciente durante este proceso. Tenemos los fentanatos. Tenemos en cuenta que los fenamatos como tal es un NSAID derivado de lo que vendría siendo el ácido atranílico como tal, que esto tiene propiedades como por ejemplo analgésicos, antiinflamatorios, Tenemos en cuenta que aunque estos no son los NSAID más utilizados actualmente, estos derivan muchas veces de efectos pues, adversos gastrointestinales. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver más o menos cómo es la estructura de estos mismos. Bueno, tenemos principios fenamatos como tal. Tenemos lo que vendría siendo el metanaxin, como lo vemos en la imagen de aquí, que tiene un aproximado de 500 miligramos en las tabletas que podemos observar. Este es el más utilizado del grupo, ya que entre otros ejemplos que tenemos lo que vendría siendo el ácido meclofenámico como tal y el ácido flufenámico. Tenemos en cuenta que los mecanismos de acción del fenamatos, estos inhiben lo que vendría siendo el COT1 y el COX-2. Esto reduciendo obviamente la producción de lo que vendría siendo la prostaglandina como tal, responsable obviamente del dolor, la inflamación y la fiebre. Aunque estos también pueden llegar a antagonizar lo que vendría siendo parcialmente los medicamentos inflamatorios que el paciente constantemente pueda llegar a ingerir. Tenemos usos terapéuticos de los fenamatos. Esto lo utilizan más que nada las mujeres. En sí, cuando hay afectaciones en la zona pues, de los ovarios como tal. Tenemos en cuenta la dismenomegalia primaria. Tenemos en cuenta que esto se utiliza más que nada para el dolor menstrual, ya que produce una menor disminución de la prostaglandina en el caso pues, del útero. Tenemos en cuenta que el dolor leve a moderado, es decir, cefalea, dolor dental y dolor muscular. Pero esto pueden llegar a tener procesos inflamatorios, aunque actualmente otros NSAID suelen pues, preferirse. Este no es tan utilizado hoy en día, pero utiliza más que nada en afectaciones ováricas que afectan a las mujeres hoy en día.
Tenemos efectos adversos, así como hay cosas buenas, también hay cosas malas de los medicamentos. Tenemos efectos adversos como por ejemplo afectaciones gastrointestinales, náuseas, vómitos, dolores abdominales, diarrea, gastritis, úlceras gástricas, que son las más frecuentes, como lo podemos ver aquí. Y tenemos también que pueden llegar a afectar de forma significativa en la zona renal con una disminución o una retención de líquidos y la disminución de la función renal como tal. Tenemos otras afectaciones como reacciones alérgicas, que no es tan frecuente hoy en día, obviamente por los controles que se hacen normalmente de al aplicarse algún medicamento, pero sí puede llegar a ocurrir. También mareo e incluso insomnio. Tenemos en cuenta que hay algunas contraindicaciones a sí mismo. Tenemos las úlceras peptídicas activas que pueden llegar a ser recurrentes, insuficiencias renales pues, severas y embarazos avanzados o por ejemplo una hipersensibilidad como tal al NSAID. Tenemos ácidos enólicos que vendría siendo los oxicams. Tenemos en cuenta que en el caso de los oxicams, este es un tipo de NSAID, que estos son derivados principalmente de los ácidos enólicos. Tenemos en cuenta que este se caracteriza por tener una vida medianamente larga, por así decirlo, lo cual permite una duración prolongada de la acción durante los procesos pues, de acción como tal. Y una vez, esta puede ser transmitida una sola vez al día. Tenemos que esta posee diferentes potenciales de acciones, como por ejemplo antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticas como tal. Algunos ejemplos, como podemos ver en casas comerciales, vendrían siendo el Pirixocam, el Meloxicam, el Tenoxicam y el Loxicam como tal. Tenemos en cuenta el mecanismo de acción. Tenemos en cuenta que estas inhiben la actividad, como en este caso, como lo mencioné anteriormente, ciclooxigenasa. Y también se encarga de disminuir lo que vendría siendo pues, la producción de prostaglandina responsable de los procesos inflamatorios. Aquí tenemos mayoritariamente un ejemplo de cómo sería pues, la fórmula de este mismo que vendría siendo COX derivado A1 a COX número 2, que esta forma o disminuye, por así decirlo, el proceso responsable de la prostaglandina inflamatoria. Tenemos en cuenta que este tiene una vida media larga, por así decirlo, y obviamente los oxicam tienen un efecto pues, prolongado. Esto permite menor frecuencia de dosis y una mayor adherencia al tratamiento. Tenemos que tiene un potente efecto antiinflamatorio, es decir, que ayuda de forma constante a las enfermedades inflamatorias que puedan llegar a afectar al paciente de forma crónica. Asimismo, este puede llegar a afectar o podemos llegar a utilizarlo en procesos de administración, generalmente una vez al día. Si hay alguna complicación, no se utiliza más veces. Tenemos usos terapéuticos. Tenemos en cuenta que esto se utiliza más que nada para complicaciones columnares, es decir, afectaciones en la columna, dolores musculoesqueléticos, también afectaciones como artritis reumatoide como tal, enfermedades inflamatorias crónicas, tendinitis, también tenemos la osteoartritis como tal, y tenemos en cuenta que en el caso pues, del Meloxicam, como lo mencioné anteriormente, este tiene una cierta prevalencia a lo que vendría siendo el COX número 2, por lo que produce una menos irritación en el caso pues, afectaciones gástricas, a diferencia de otros NSAID pues, tradicionales. Tenemos en cuenta que asimismo estos pueden llegar a tener efectos adversos como por ejemplo afectaciones gastrointestinales, es decir, gastritis, náuseas, vómito y sangrado pues, digestivo, y ya en complicaciones muchísimo más graves. Tenemos otros efectos adversos, como por ejemplo los cardíacos y los renales. Tenemos en cuenta que en el caso de los renales, estos pueden llegar a retener sodio y agua, pueden provocar edema e insuficiencia renal. Y en el caso de los cardíacos, estos pueden tener una hipertensión arterial e inclusive riesgo trombótico. Algunas ventajas son acción prolongada, un uso diario y una excelente acción antiinflamatoria. Mientras que en el caso de las desventajas, por así decirlo, es el riesgo gastrointestinal, afectaciones renales progresivas y afectaciones cardiovasculares en tratamientos prolongados. Bueno, tenemos el NSA selección del COX. Tenemos en cuenta que este tiene más que nada un proceso de su desarrollo. Tenemos en cuenta que en el caso del NSAID tradicional, estos inhiben lo que vendría siendo tanto el COX-1 como el COX número 2. Pero tenemos en cuenta que esta inhibición del número 1, esta se produce por situaciones adversas gastrointestinales que se puedan llegar a formar, ya sea por una enzima que participa en la protección de la mucosa gástrica como tal.
Mientras que en el caso pues, del desarrollo del NSA selectivo se utiliza más que nada el número 2 porque estos tienen pues, objetivos claros como pueden ir haciendo el manejo como tal del efecto antiinflamatorio, la disminución del daño gástrico e inclusive puede llegar a reducir la apariencia de úlceras e inclusive hemorragias digestivas. Pues generalmente utiliza hoy en día más el COX por las menos complicaciones gástricas que puede llegar a tener el paciente. Como no se utiliza diariamente, es decir, no tiene se puede llegar a utilizar una vez al día, no tiene tantas afectaciones diarias, pero si el paciente lo utiliza diariamente, se puede llegar a afectarle de forma significativa. Tenemos el COX-1 y el COX-2. Bueno, tenemos que el COX-1, se encuentra normalmente en múltiples tejidos, como por ejemplo en la participación de protección pues, gástrica, función renal y una agregación plaquetaria. Mientras que en el caso del COX-2, esta se activa principalmente durante los procesos inflamatorios, ya que participa lo que vendría siendo la inflamación, el dolor y la fiebre. Tenemos aquí una fórmula que es el COX-1, protección gástrica mayoritariamente, mientras que el COX-2 es inflamación y dolor, es decir, se basa más que nada en los procesos inflamatorios en los que participa. Tenemos en cuenta también otros ejemplos, inhibidores de la selección del COX-2, que es el Selecovix como tal, también tenemos el Heterocovix como tal y el Paracovix. Tenemos en cuenta que este tiene mecanismos de acción muy puntuales que pues estos se encargan de bloquear lo que vendría siendo la preferencia de la enzima COX-2, disminuyendo la formación de la prostaglandina como tal en los procesos inflamatorios sin afectar significativamente la presión gástrica como tal, mediada por el COX-1. Mientras que tenemos en cuenta que estos actúan mayoritariamente en el COX-2 en procesos inflamatorios en sí, mientras que tienen usos terapéuticos como por ejemplo osteoartritis, también tenemos artritis reumatoide, dolor pues, agudo, dolor constante, procesos postoperatorios e inclusive pacientes con afectaciones gastrointestinales como tal. Tenemos efectos adversos, así como hay cosas buenas y cosas malas, no siempre tiene una mayor ventaja. Hay obviamente afectaciones gastrointestinales, mayor gastritis, ventajas, menor úlceras, menor sangrado, buena eficacia después, antiinflamatoria. Y tenemos que las desventajas pueden llegar a ser problemas cardíacos, aumento en la trombosis, infartos agudos e inclusive algunas enfermedades pues, de riesgo renal, afectaciones en el caso pues, de la retención de líquidos, hipertensión arterial y algunas alteraciones pues, en lo que vendrían las funciones renales.